Bueno, reciban todos un cordial saludo. Mi nombre es Juan David Flores Santamaría y me dispongo a explicarles la fase 2 del cálculo de la longitud de la cercha Howe. Inicialmente nosotros identificamos el tipo de estructura que tenemos, es una estructura Howe, y qué datos hay. Sabemos que hay un ángulo de θ de 20 grados, el cual se presenta en diferentes partes de la estructura. Tenemos una longitud de cuerda inferior de 18 metros y esa cuerda inferior está dividida en 6 segmentos, por tanto cada uno de los segmentos mide 3 metros. Allí ya hemos hallado varios valores de la estructura. Posteriormente, teniendo en cuenta que tenemos un acero estructural A36, ángulo de piernas L 64 por 64 por 4,8, también nos dan un fondo de 36 metros. Y para hallar la longitud de la cuerda superior, aplicamos ley de cosenos. La ley de cosenos de 8 metros lo dividimos entre el coseno de 20 grados, el ángulo θ, y nos da 19,15 metros. Posteriormente hacemos el cálculo del número de cerchas. En las cerchas dividimos el fondo dividido entre 3 más 1, eso nos da 13, que es el número de cerchas. El área de influencia también lo calculamos y teniendo en cuenta el valor de la longitud de la cuerda superior, lo multiplicamos por 3 para que nos dé un valor de 57,45 metros cuadrados. Tenemos la velocidad del viento, en este caso 10 metros sobre segundo, dependiendo de la ciudad donde esté. Y hay otro grupo de tramos que podemos calcular y es teniendo en cuenta la longitud de la cuerda superior. Lo dividimos entre 6, el número de tramos, y eso nos da 3,19 metros. Con esos dos cálculos ya tenemos las longitudes de AB, BC, CD, DE, EF, FG, que tiene un valor de 3,19 metros. AL, LK, KJ, JI, IH y HG, que tiene un valor de 3 metros. El resto de los cálculos, el resto de las dimensiones, aplicamos ley de cosenos, ley de senos y en dos casos ley de Pitágoras para poderlos hallar, ya sea con coseno o con tangente. Cuando ya se tienen todas las dimensiones, lo que hacemos es sumar una sumatoria normal y eso nos da un total de 60,78 metros. Eso es lo que mide toda la estructura. Teniendo en cuenta ese valor, procedemos entonces ahora a calcular el peso de la cercha, tanto cargas vivas como cargas muertas. Para eso debemos tener en cuenta qué clase de acero teníamos. Nos habían dado un acero A36, ángulo de piernas L64 por 64 por 4,8, y esa especificación nosotros la ubicamos en la tabla que nos brinda el libro. Nos da para poder hallar la densidad lineal. Esa densidad, según la especificación del acero, es 4,6 kilogramos, pero recordemos que nosotros tenemos perfil doble, por tanto se va a multiplicar por 2 para que nos dé una densidad de 9,2. Ahora, para el peso del total de la estructura debemos tener en cuenta, por tanto, esa densidad y las longitudes que nos habían dado en el paso anterior. Multiplicamos, por tanto, todas las dimensiones del 60,78 por la densidad y nos da, por tanto, un valor de 5,29 kilonewtons. También tenemos la longitud de la cuerda superior, la dividimos entre 2 para que nos dé 9,57 y verificamos entonces qué clase de teja vamos a trabajar. Para este caso vamos a trabajar con la teja número 5 y el libro nos arroja las dimensiones. Nosotros sabemos que la longitud útil de esa teja número 5 es 1,38 y el ancho útil es 0,873. Al tomar la longitud útil y multiplicarla por 7 nos da un valor muy aproximado a lo que es nuestra longitud de cuerda superior, que es 9,577. Por tanto, se escoge entonces la teja número 5 y se necesita verificar cuántas tejas se necesitan. Verificamos entonces primero por ancho, tomamos los 3 metros dividido entre el ancho útil para que nos dé 3,43 tejas y hacemos el mismo procedimiento con las 7 tejas que necesitan en largo, que son para que nos dé entonces 7 tejas más 3,43 tejas, y eso lo multiplicamos, las 3,43, las 7 por 2 para que nos dé un total de 48,02 tejas, que es lo que se necesita. Cada una de estas tejas, recordemos que según la tabla pesa 14,75 kilogramos. Ahora bien, para el número de correas
simplemente se toma el número de tejas, en este caso 7, ¿sí?, en longitud, más 1, para un total de 8. Pero como es doble, por tanto, como son dos pendientes, por tanto, entonces se multiplica por 2, nos da un total de 16. Y la longitud, por tanto, de las correas sería 16 por los 3 metros, para que nos dé un total de 48 metros. Ahora bien, vamos a ahora el peso de las tejas. El peso de las tejas sabemos que cada una pesa 14,75. Lo multiplicamos por la gravedad, 9,81, y eso por 48,02, para un total de 6,99 kilonewtons. Las cargas vivas se tiene en cuenta, obviamente, la gravedad, la longitud de todo lo que midió la cercha, el 60,78, y el peso promedio de una persona. Eso nos da 39.464,6 newtons. En las cargas muertas hacemos lo mismo, la longitud total, 60,78, por los 9,2 que nos dio la densidad del perfil del acero por la gravedad, nos da 5.485,5 newtons. Y el peso de las correas, ya sabíamos que la longitud de las correas era 48, multiplicamos por 5 también por la gravedad, para 2.354 newtons. Y el peso de las tejas, recordemos que era 14,75 cada una, por los 48,02 por la gravedad, para 6.948,37 newtons. Recordemos que inicialmente habíamos tenido en cuenta la carga del viento, la fuerza del viento. Esa fuerza del viento se multiplica, aplicamos una fórmula teniendo en cuenta el viento y teniendo en cuenta toda la área de influencia, y haciendo la multiplicación nos da 3.448 newtons. Hacemos la sumatoria total de cargas muertas y cargas vivas, y al final la carga total nos da 57.701,09 newtons. Eso sería el total de la carga, de todas las cargas, tanto vivas como muertas, que debe soportar la estructura. Y al final simplemente tomamos ese valor, el número, y lo dividimos entre 6 para ver cada punto cuánto debe soportar de toda su materia de cargas. Y en cada punto debe soportar 9,616 kilonewtons, que es la distribución de las cargas en cada uno de los nodos de la estructura. Y hasta allí hemos terminado, por tanto, la explicación de la fase 2. Buen día, mi nombre es Kevin Steven Espinosa Arias, pertenezco al grupo 51 y en el día de hoy voy a explicar cómo aplicar el método de nodos para determinar el valor de las fuerzas internas en la cercha. En este caso voy a explicar la fase 3, que es estática de cuerpos rígidos. Bueno, acá pueden observar el gráfico de las estructuras de medidas en donde tenemos acá las fuerzas externas. Necesitamos primero calcular las reacciones en los puntos extremos de la estructura, ¿cierto? Y una forma sería sumar todas las fuerzas externas y dividirlas entre 2. Una forma de calcular el valor de AY con respecto a GY, las reacciones de ambas. Se debe entonces tener en cuenta lo siguiente, que se realiza el cálculo de los valores de las fuerzas a la que están sometidas los elementos por medio del método de nodos. Este método consiste en aplicar equilibrio de partículas en cada nodo. Una vez que teniendo en cuenta que la estructura es simétrica, se calculan los nodos AL, B, K, C y D. Luego los elementos gemelos de las partes del lado derecho tendrán los mismos valores de fuerza. Es decir, pues tenemos la estructura, este lado izquierdo, una vez teniéndolo calculado, los valores con los que corresponden en la parte derecha serán iguales. Se tomarán las sumatorias de fuerza en X positivo a la derecha, se tomarán las sumatorias de fuerzas en Y positivo hacia arriba y se supondrá que todo el elemento está en tensión. Para esto se dibujarán siempre las fuerzas de los elementos saliendo de los nodos. Si el valor resulta negativo significa que está en compresión y si resulta positivo significa que está en tensión. Claramente como en la siguiente parte.
como lo representa de esta forma. Y una vez que se determinen las ecuaciones en X y Y para el equilibrio de partículas en cada nodo y se solucione por medio del método de eliminación de Gauss-Jordan para sistemas de 2×2. Para ello vamos a tomar esta primera parte de estos elementos AB y A con respecto a L. Arrancamos entonces elementos con el método de nodos y equilibrio de partículas, nodo A y nodo L. Por ejemplo, en esta primera parte, al hacer el despeje correcto, pues tomando las dos variables que desconocemos, se usa el Gauss-Jordan. En la primera parte no hay ningún problema, pues porque en esta ecuación podemos despejar, ¿cierto? Y hallar cuánto vale a B. Y asimismo poder hallar a L. Y en el nodo L tampoco va a haber tanto inconveniente, pues debido a que hay 3 tensiones, pero por ende sabemos cuánto vale a L, y LB y LK son las variables que debemos hallar. Y simplemente se despeja y se pasa. Y en Y pues sabemos que vale 0 y en X vale 0. Otra cosa importante es que en los nodos, cuando están con respecto a X, siempre va a ser el coseno, por lo que va a estar en la dirección del ángulo. Pero cuando está en el nodo con respecto a Y, siempre va a ser seno porque está opuesto al ángulo. Para todos los nodos, en el nodo A, por ejemplo, tenemos este valor. El primero AB da compresión. Acá puede ver el valor menos 70.288 y en el segundo AL da tensión porque es positiva. En LB pues no se da ningún valor porque pues no hay ninguna carga o fuerza ejerciendo sobre ella, entonces es 0. Y LK pues al despejar acá nos da 66.05 kilonewtons en tensión. ¿Por qué tensión? Cuando es positivo. Eso es algo que ya se estableció para poder desarrollar la actividad. Y solamente se es compresión cuando se es negativa el valor. Y en este caso LB es igual a 0. Lo que indica que es un elemento de amarre, que está amarrado a una de las vigas, a una de la parte de la estructura. En el nodo de B pues tenemos 4 variables, como pueden ver acá. Están listo, todos con ángulo 20, es el ángulo que se ha definido, por lo que son iguales, este opuesto a este. Y la fuerza de menos 9.616 kilonewtons. Acá pueden ver la fórmula que se aplicó, recordándolo anteriormente. Este es el valor despejado y este el del otro. En este caso sí empezamos a aplicar Gauss-Jordan, ¿cierto? Hay dos métodos. Uno es a través de la guía que se encuentra en el entorno de aprendizaje práctico, ¿cierto? Donde aparecen los videos de Julio Profe de los enlaces, en donde él explica paso a paso hacer el proceso a través de el método 2×2 Gauss-Jordan, y el otro es a través de un enlace que conecta a una página en donde pues se puede resolver de forma directamente y dar el valor que necesitamos. Y estos son los valores que nos da. BC es negativo y BK es también negativo, ambos son compresiones y acá están sus respectivas medidas. Bueno, continuando nodo K, tenemos 1, 2, 3, 4 variables de las cuales conocemos BK y LK. Pero necesitamos averiguar cuánto vale KC y KJ. Bueno, acá pueden ver, este es el valor, este es el valor despejado, este es el otro. Aplicamos también Gauss-Jordan, ¿cierto? En ambos averiguamos que KJ es tensión y KC también es tensión, los dos positivos. Y ya, bueno, pasando al nodo C, tenemos pues que acá está ejerciendo una fuerza y varias tensiones, BC, KC, CJ, CD. En este caso CJ, como pueden ver acá, ¿cierto? Es porque este valor, el ángulo cambia porque es diferente al resto de los ángulos, es mucho más grande. ¿Y cómo lo hallamos? Sencillo, usando los elementos de las medidas, ¿cierto? Los resultados del paso anterior de la tabla, en donde a través de tangente a la -1, ¿cierto? Y colocando bien cuál es el opuesto, el seno, o cuál es el adyacente, coseno, nos permite hallar este ángulo. Y podemos ver acá su despeje precisamente. Bueno, en este caso, bueno, otra cosa importante. Acá, para el despeje de estos, ¿cierto? Se aplicó precisamente factor común, que se puede hacer hasta donde se lo permita. En este caso no se pudo aplicar factor común, ¿cierto?
por ende, pero sí un despeje, porque estamos con todo el LBC. Entonces pasó al otro lado y nos dio este valor, menos 52.84. Igual con el de acá, sabemos cuánto vale KC, BC y tenemos este valor, entonces este valor pasa al otro lado. Por ende nos quedan los valores despejados con sus variables respectivas, con lo que podemos observar acá, negativo. NX, NY, recuerde que todo con respecto a NX en los nodos es coseno y con respecto a Y es seno. Y nos da que CD es una compresión por ser negativa y CJ también compresión negativa en kilonewtons. Importante. Continuando, tenemos acá el nodo D, ¿cierto? Que tiene en este momento tres tensiones, dos que no conocemos. DE va a ser igual a CD, que CD si lo conocemos, que está acá está el valor, negativo menos 42.174, y ya con eso pues no hay necesidad de aplicar Gauss-Jordan, que sencillamente conocemos cuánto vale CD, que es lo mismo que DE, y procedemos a despejar para hallar DJ. Como resultado nos da que DJ es igual a 19.233 kN y DE menos 42.174, el primero en compresión y el segundo en tensión. Finalmente tenemos los resultados de la simetría, como pueden ver acá está la tabla, los que va relacionado a B y G, FG, a L y HG, LB, HF, LK, HI y respectivamente cada uno. Finalmente sabemos que LB y HF son elementos de amarre, ¿cierto? Teniendo todo esto claro, los métodos de secciones, con estos para comprobar de que el resultado haya quedado bien, ¿cierto? Por ello se usa LK como referencia y nos da 66.044 kilonewtons de tensión, verificando anteriormente, precisamente sí, está igual. Y finalmente la bibliografía que pueden ver del director del curso, John Jairo Barbosa. Acá dejo la dirección del link y eso es todo. Muchas gracias. Buenas noches. A continuación vamos a realizar una breve explicación del diseño de la cercha en la fase 4. Pues en esta etapa inicialmente empezamos identificando la cercha que nos indica el tutor. En ella los ítems que vamos a desarrollar son los siguientes. Primeramente, calcular los esfuerzos normales para cada una de las barras de la estructura asignada. Seguidamente, calcular los factores de seguridad de las barras de la armadura, teniendo en cuenta que los elementos en tracción se verifican bajo esfuerzo y los elementos en compresión se verifican bajo carga crítica. Pues bien, en la cercha que nos da el tutor podemos ver claramente la forma en que se calculó la longitud de los elementos mediante estas dos ecuaciones, y podemos ver en la tabla a continuación que también nos da la fuerza y la clasificación de cada elemento, ya sea en tensión o compresión o elemento de amarre. Seguidamente nos piden calcular el esfuerzo normal, que en qué consiste en una división de la fuerza sobre el área del perfil. El área del perfil la conseguimos mediante la siguiente tabla según la clasificación de la estructura que estemos trabajando. Para este caso es un acero estructural A36 de piernas iguales el 64 por 64 por 48 y vemos que 581 es el área en milímetros cuadrados. Haciendo la conversión podemos ver de que el área del perfil de cada nodo es igual a 0.01162. Entonces procedemos a hacer la división y calcular el esfuerzo normal, que son estos valores que ya tenemos aquí. La longitud de los elementos pues ya es algo que venimos arrastrando desde la actividad anterior, y posteriormente vamos a calcular el factor de seguridad, lo cual nos va a explicar nuestra compañera Daniela Pino. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Daniela Pino San Clemente. Continuando con la explicación de la fase 4, carga axial y columnas esbeltas. Bueno, les voy a explicar básicamente lo que ya el compañero Roger les ha dicho. En esta fase calculábamos los esfuerzos normales para cada una de las barras de la cercha Howe. Calculábamos también los factores de seguridad para cada una de las barras de la armadura y los clasificábamos como de tracción o de compresión.
realizamos el cálculo de los factores de seguridad. Esto lo realizamos con el fin de tener la plena seguridad de que la estructura cuenta con el factor de seguridad adecuado. Entonces, aquí en este punto vamos a determinar los esfuerzos normales en cada elemento, clasificados en tensión o comprensión. A, B y F, G, por ejemplo, este nodo se clasifica en compresión, tiene una fuerza de menos 7,6, un área de 0,01162, pero como vemos para todos esos elementos, el área es la misma. El esfuerzo admisible cambia, menos 60,79. Todos estos valores los hallamos con esta fórmula. Cabe mencionar que para lograr llegar a toda esta información, debemos tener toda la información encontrada en los pasos anteriores, la fase 2 y la fase 3, además de tener pues la longitud y el área de cada elemento. En este punto separamos los elementos de tensión y comprensión para manejar los factores de seguridad. Los factores fueron los siguientes. Estos fueron los factores de seguridad encontrados. Se utilizó esta fórmula. Como pueden ver, aquí tenemos los nodos gemelos, por ejemplo, LK y HI. La fuerza es 66,3, se clasifica pues en tensión. Ya hemos mencionado que tiene la misma área y el esfuerzo admisible es 57,13. Entonces el factor de seguridad es 4,3. Esta es la comparación, como ya lo habíamos visto, de los elementos de tensión y comprensión. Carga axial y columnas esbeltas. Bueno, factores de seguridad para barras en comprensión con el criterio de carga crítica en columnas Euler, los nodos gemelos. Aquí verificamos si el diseño de la cercha está bien realizado. Consiste en separar los factores de seguridad obtenidos en el paso anterior para corroborar que están dentro del rango. Como sabemos, si el factor de seguridad es mayor a 3, quiere decir que la estructura está bien diseñada. Si de lo contrario es menor a 3, está mal hecha, pues se debe replantear y cambiar los perfiles. Entonces, como podemos observar, por ejemplo, el nodo AB y FG, el factor de seguridad ya fue de 1,2, o sea que está fuera de rango. Igualmente, el nodo BC y FE está en 1,5, se debe replantear y realizar de nuevo el cálculo porque está fuera de rango. Entonces, esto lo encontramos con estas fórmulas donde volvemos a replantear los perfiles de los elementos que, como sabemos, fue el AB, FG, BC y DE, que fueron pues los que estaban fuera de rango. Esto se utiliza, esta fórmula, para subir el factor de seguridad a más de 3. Utilizando y reemplazando aquí en esta fórmula, podemos observar que este perfil L7, 6x7, 6 por 9,5 y L64 por 64 por 12,7 y el perfil L64 por 64 por 12,7 correspondiente al nodo CD y DE con su fuerza de 42,38, donde se clasifica en compresión y tiene un área de 0,029, y registrando estos valores de longitud de elementos, podemos observar que el factor de seguridad ya nos sube a más de 3. O sea que en este caso la estructura está bien diseñada y cumple con lo requerido. Muchísimas gracias por su atención prestada.